Bueno, hay alguna dificultad en algunos profesionales, especialmente cuando he ido a actualizar a los profesionales de las entidades territoriales en formulación de proyectos, porque a veces confunden, o sea, no entienden muy bien qué relación hay entre los supuestos que nos pide la MGA o en este caso la matriz de marco lógico con los riesgos, ¿sí? Y resulta que están muy relacionados. Entonces, por eso este tema de los riesgos en el proyecto y su relación con los supuestos como una herramienta de planificación. Vamos a ver cómo se definen los riesgos en el proyecto, qué relación tienen los riesgos con los supuestos, qué son los supuestos y cómo se elabora. Entonces, primero vamos a definir qué es el riesgo. El riesgo se denomina aquello que puede poner en peligro la existencia de una persona, la existencia de un proyecto o el desarrollo de una actividad del cual surge el riesgo. O sea, tenemos que ser muy conscientes que con el solo hecho de estar vivo, nosotros nos enfrentamos todos los días a un sinnúmero de riesgos. Entonces, hay que definirlos muy bien. También riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto negativo sobre nuestros objetivos personales, sobre nuestros objetivos institucionales o sobre los objetivos del proceso cuando ya estamos desarrollando un proyecto. El riesgo siempre se expresa bajo dos términos. Primero, probabilidad de ocurrencia, si es alta, mediana o baja. Y segundo, impacto, si es alto, mediano o bajo. Importante. Ojo que para que un riesgo en enfoque de marco lógico se considere riesgo, tiene que estar por fuera del ámbito de control del gerente del proyecto. Muchas veces los formuladores escriben riesgos que están bajo el control. Por ejemplo, no comprar elementos de buena calidad. No se considera un riesgo. ¿Por qué? Porque se supone que dentro de las funciones del gerente del proyecto debe propender por comprar elementos de excelente calidad. Otro riesgo, no contratar personal idóneo. No, se supone que las funciones del proyecto es contratar personal idóneo. Ah, pero un riesgo sí puede ser que no controlemos el tiempo y que por mal tiempo las actividades del proyecto se tengan que atrasar. Entonces recuerden que riesgo dentro del proyecto es todo aquello que excede la, el control del gerente del proyecto. Si el gerente del proyecto lo puede controlar, no es un riesgo. ¿Cómo se administra el riesgo? Porque hay muchas personas que consideran que el riesgo se tiene que eliminar. Y resulta que lo que les decía ahorita, con el solo hecho de nosotros estar vivos siempre tenemos riesgo de morirnos, de que ocurra algo que nos pueda llevar a la muerte. Entonces, el objetivo de un buen formulador de proyectos no es evitar el riesgo, no es anular el riesgo, sino controlarlo. ¿Cómo? Teniendo conciencia primero de la posibilidad de ocurrencia y segundo, previendo las consecuencias o el impacto que pueda llegar a tener. Una vez tengamos conciencia de las posibilidades de ocurrencia y segundo, previendo las consecuencias que puede llegar a tener, entonces establecemos las medidas de mitigación. Es tan sencillo como eso en la administración del riesgo. ¿Cómo se tiene conciencia de la posibilidad de que exista un riesgo? Entonces, permanentemente, cualquier actividad que nosotros desarrollemos dentro del proyecto puede propender a que ocurra algo que atrase o impida el desarrollo de la actividad. Ese es el riesgo. Entonces, si ustedes me preguntan, todas las actividades del proyecto tienen un riesgo implícito. Por eso a veces no entiendo cuando se le pide al formulador del proyecto que establezca los riesgos, escribe uno, dos máximo, y mejor dicho, el que sudó, puso a sudar las neuronas, tres riesgos, cuando todas las actividades del proyecto tienen inmerso, implícito, un riesgo por el solo hecho de desarrollarlas. Pasos para construir la matriz de los riesgos del proyecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los tipos de riesgos en los que puede incurrir el proyecto. Recuerde, cada uno de los objetivos y cada una de las actividades tiene por lo menos un riesgo. Entonces, identifíquelo, ¿sí? Una vez identificado, determine las medidas de mitigación
y después de que haya determinado las medidas de mitigación, infórmele a todos los involucrados, venga, en esta actividad yo identifiqué este riesgo, la probabilidad de ocurrencia, el impacto que puede llegar a tener, establecí estas medidas de mitigación, entonces todos los actores del proyecto deben estar enterados de esas medidas de mitigación y establezca la medida de control de riesgo, es decir, en algunas oportunidades se llaman las banderas rojas. Cuando está ocurriendo un evento que me está llevando a una bandera roja, entonces yo digo, ojo, está ocurriendo el riesgo, es necesario establecer las medidas de mitigación. Entonces, dentro de los proyectos, yo hice estas tablitas, yo soy un enamorado de las tablas, y ustedes se dan cuenta, todo lo que yo les mando está hecho en tablas porque me permite concentrarme y no estar divagando permanentemente teniéndome que inventar algo nuevo. Entonces, ¿qué riesgos he descubierto yo dentro de los proyectos? Los riesgos económicos, cambio brusco de las condiciones económicas, por ejemplo, por una bonanza, por ejemplo, por el coronavirus, por ejemplo, por un derrumbe. Eso hace que en la región tenga un cambio brusco en las condiciones macroeconómicas. Los riesgos financieros, cambios bruscos en los precios de los insumos, que puede estar ocasionado por ese riesgo económico que se dio. Los riesgos sociales siempre tienen que ver con la cultura de los beneficiarios o la cultura de los mismos actores del proyecto. Entonces, un riesgo de carácter social puede ser que los beneficiarios no tengan las competencias cognitivas necesarias para asistir a una capacitación. Por ejemplo, en algún momento me citaron a una capacitación y yo pensé que era con profesionales y no, eran con miembros de las juntas de acción juntas de acción comunal de un municipio. Entonces, a ellos se les dificultaba, de la manera como yo había organizado mi capacitación, se les dificultaba porque yo la había organizado para profesionales que tuvieran experiencia en proyectos. Entonces, eso nos puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, también una vez me tocó hacer una capacitación con los indígenas y resulta que la estructura, la cosmovisión de los indígenas es totalmente diferente a la de los hombres blancos y se presentaban muchos ruidos en la comunicación. Un riesgo técnico corresponde a cada área disciplinar del conocimiento. Hay riesgos técnicos financieros, hay riesgos técnicos contables, hay riesgos técnicos de obra, eléctricos, etcétera, etcétera. Y los riesgos ambientales están presentes en todos los proyectos que las condiciones medioambientales impidan o atrasen el desarrollo de las actividades del proyecto. Entonces, yo determino con este cuadrito cuáles de estos riesgos pueden estar inmersos dentro de cada uno de los objetivos estratégicos de mi proyecto. Entonces, hago este tipo de matriz. Está el resumen narrativo, los indicadores, las fuentes de verificación, establezco el tipo de riesgo, si es económico, social, ambiental, defino el riesgo, si es económico, qué tipo de riesgo no. A ver, el coronavirus con una cuarentena de 30 días va a hacer que cambien las condiciones macroeconómicas de la región. Probabilidad de ocurrencia, alta, mediana o baja. Recuerden que nadie creía que nos iba a ocurrir una pandemia como la del coronavirus, entonces se hubiera podido escribir bajo aquí en la matriz, probabilidad de ocurrencia baja, pero el impacto altísimo. ¿Y qué medidas de mitigación establezco? Este es un excelente cuadro, me parece a mí, que me sirve para administrar los riesgos. Entonces, ahora sí, ¿qué relación tienen los riesgos con los supuestos del proyecto? En los supuestos del proyecto, bajo la matriz del marco lógico, esos supuestos se definen como una hipótesis, ojo, que encierra un enunciado escrito de forma positiva. En la matriz de marco lógico, los supuestos no tienen connotación negativa, sino connotación positiva. Y que si yo no tengo en cuenta, no lo tengo en cuenta, eso dice la teoría general del proyecto, el objetivo puede atrasarse o puede no llegar a darse. Entonces, si nosotros analizamos, los supuestos tienen exactamente la misma connotación del riesgo, lo único es que en el enfoque de marco lógico nos piden que ese supuesto lo escribamos en positivo, mientras que el riesgo se escribe en negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya hice anteriormente mi matriz del riesgo, que es la definición del riesgo, ojo, me voy a volver aquí un poquitico, recuerden que lo que escribimos es no el tipo de riesgo económico, sino la definición. Un tipo de riesgo económico es, por ejemplo, que las condiciones macroeconómicas de
la región cambien porque se derrumbó la carretera. Recuerden que duramos alrededor de casi 3 meses con la carretera Bogotá-Villavicencio cerrada, eso cambia. Ese es el tipo de riesgo es económico. Nosotros lo que llevamos a nuestra matriz es la definición del riesgo. Entonces, definimos el riesgo, lo definimos en negativo, que las condiciones macroeconómicas cambien por razón de un cierre inesperado de la carretera y sencillamente, como en el árbol de objetivos, cogemos este riesgo que es negativo y lo pasamos a positivo. Las condiciones macroeconómicas de la región se mantienen estables y no varían bajo cualquier eventualidad. Así es como nosotros definimos el riesgo. Entonces, por ejemplo, acá les pongo este ejemplo. Que los beneficiarios del proyecto no sean asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto en razón a su cultura. Entonces, el supuesto es, los beneficiarios son asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto y las aceptan culturalmente. Otro ejemplo, que la bonanza cárnica cambie las condiciones económicas de la región y se cree una economía ficticia. Perdón, que la bonanza, por ejemplo, la bonanza cocalera, cambie las condiciones económicas de la región y se cree una economía ficticia. El supuesto es las condiciones económicas de la región permanecen estables. Léanse estas diapositivas, yo también se las estoy enviando a través del aula virtual, léansenla, entonces identifiquen el riesgo, defínanlo y después sencillamente cambian ese riesgo que tiene connotaciones negativas, lo pasan, lo escriben en una redacción positiva y tienen armado sus supuestos del proyecto. Entonces, sencillamente yo lo que hago es eliminar esta columna y me queda la matriz de marco lógico hecha. Voy a leer apenas el primero, el fin, mejorar la calidad de vida, indicadores, ingresos recibidos en el año 1 sin proyecto sobre ingresos recibidos en el periodo 2 con proyecto multiplicado por 100, fuentes de verificación, informe de coyuntura económica anual del municipio y el supuesto es que las condiciones económicas de la región permanezcan estables a pesar de las probables bonanzas que se presenten. Baja tasa de enfermedades de la localidad, número de enfermos reportados en el periodo 1 menos número de enfermos reportados en el periodo 2, ASIS, informe anual de salud del municipio, y el supuesto es que los beneficiarios son asertivos con las acciones sugeridas en el proyecto y las aceptan culturalmente. Y así sucesivamente vamos generando todos los supuestos del proyecto. Muchas gracias por la atención prestada a este video. Nos vemos en los otros videos que son complementos a una buena formulación de un proyecto susceptible de ser presentado a cualquier agencia de cooperación internacional. No olviden, por favor, leerlo, el PDF que acompaña este video, contestar los cuestionarios de autoevaluación y continuar con el ejercicio práctico, que así es como desde el punto de vista virtual se aprende en el proyecto.